Hola a todos y bienvenidos al podcast Ejecutando el Juicio. Un espacio donde conversaremos, aprenderemos y nos inspiraremos juntos. Hoy tengo el enorme gusto de recibir a alguien muy especial, una persona que tiene un extenso y nutrido currículum en el Poder Judicial de la Federación. Su nombre es Roberto Posar. Bienvenido. Mi estimado tocayo y aparte compañero de equipo de fútbol mexicano, los Frailes, mi estimado Leone, ¿cómo estás, hermano? Bien. Bienvenido. Gracias. Te presento a Ricardo también. Ricardo, Hola, ¿qué tal? un gusto. Igualmente. También es egresado de la Universidad de Tepic. Un saludo a todos los tepeyacos y a todos los Frailes. Siempre Frailes, siempre fieles. Okay. Qué alegría tenerte aquí. Antes que nada, gracias por aceptar esta invitación y compartir tu tiempo con nosotros y con nuestra audiencia. Sé que tu experiencia en el área en materia penal, especialmente en el Poder Judicial de la Federación, es muy extensa y esto va a ser muy valioso para todos los que nos escuchan. No sé si podamos empezar dándonos una explicación muy concreta de tus funciones actualmente como juez especializado de distrito. Gracias, amigo. Sí, bueno, actualmente yo soy juez de distrito especializado en el sistema de justicia penal aquí en la Ciudad de México, en el Reclusorio Norte. Y bueno, en este centro de justicia, bueno, primero quiero contextualizar cómo es que yo llego, ¿no? Llego a este puesto porque soy egresado de la última generación de jueces federales, que apenas tengo la designación el 16 de junio de 2024. Estoy cumpliendo hoy o mañana 10 meses en el puesto. Entonces, me mandan acá a Ciudad de México porque, bueno, pues resulta que de este concurso resulté vencedor en la posición número 1 y pues se emite un dictamen por parte del Consejo de la Judicatura Federal y en ese dictamen te asignan el circuito en donde requieren tus servicios. Entonces me mandan acá a Ciudad de México, al Reclusorio Norte. ¿Y cómo se divide la función? Aquí los jueces federales hacemos una doble función. La función de juez de control, pero también tenemos la función de tribunal de enjuiciamiento. Desde luego esta segunda, pues con estas restricciones que hay, ¿no? Que no puedes haber conocido previamente de etapas anteriores. Entonces por eso estamos ahora en esta función y también soy candidato para esta nueva elección que se va a efectuar el 1 de junio de este año. Soy candidato para el mismo cargo. En realidad yo no pretendo beneficiarme de la reforma, solamente quiero seguir pues, trabajando, seguir aportando mi granito de arena en este sistema de justicia acusatorio. Y pues esa es mi función, juez de control y tribunal de enjuiciamiento. ¿En qué alcaldías estás nominado? Bien, entro a esta elección como en EF, en funciones, porque yo actualmente soy juez en funciones, por el concurso que te comenté. Entonces, para las personas que fueron candidatas, voy a estar contendiendo en mi mismo puesto y el INE nos asignó las alcaldías de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Entonces van a ver ustedes una compleja lista dividida en varios colores. Van a ver colores como rojitos, colores amarillos. El color amarillo, la boleta amarilla, es para quienes aspiramos al cargo de juez. Okay. Y ahí van a identificar de un lado izquierdo las candidatas y del lado derecho los candidatos. En relación con los candidatos, yo aparezco con el número 22, Roberto Posar Torneo, y ese número 22 se debe de colocar en un recuadro de color azul turquesa. Entonces, así es la forma en que se va a votar. Alcaldía Cuauhtémoc, Alcaldía Miguel Hidalgo, así que conozcan a sus candidatos. Yo creo que este es un buen método para hacer conocer los candidatos, las trayectorias, y por eso también estoy muy agradecido con ustedes. Muy bien, pues muchas gracias. Bienvenido, Roberto, a este podcast. Les voy a pedir algo. Vamos a quitarle un poquito de formalidad. Los invito a que nos quitemos la corbata para quitar un poquito de... Encantado, porque toda la semana estoy apretándome el cuello. ¿Verdad? Entonces, ya que le quitamos un poco de formalidad, yo quiero preguntarte algo que seguramente la gente que nos está viendo ahorita, abogados que están saliendo de la carrera o personas que pueden inclusive ir a votar en junio por sus próximos jueces, me gustaría que les explicaras a la gente de una forma sencilla
¿Qué es un juez de control y si tú eres garantista y por qué? Bien, un juez de control es la persona juzgadora que, su nombre lo dice, va a controlar actos de investigación. Vamos a partir del principio, porque asumo que tu público no son abogados todos, tal vez son estudiantes, un público en general. Entonces, actos de investigación. ¿Quién realiza la investigación? Porque incluso hay mucha confusión. ¿Es que los jueces son los ministerios públicos o hacen facultades de investigación los jueces? No. El Ministerio Público es quien tiene a cargo la investigación. Y de manera muy sencilla. Alguien comete un delito, lo detiene la policía, lo presenta ante el Ministerio Público. El Ministerio Público lo investiga en un plazo de 48 horas. Y si el Ministerio Público considera que tiene elementos para judicializar el asunto, es decir, llevarlo ante un juez de control, lo va a hacer siempre y cuando también tenga la intención de imponer la medida cautelar de prisión preventiva. Esto está establecido en el artículo 140 del Código Nacional. Entonces ya lleva ante el juez del control el asunto a una audiencia inicial. Estamos en una fase de investigación todavía. El proceso se compone por 3 etapas: investigación, intermedia, juicio. Estamos en la etapa de investigación, empezando. Entonces lo presentan ante el juez de control a formular la imputación. ¿Qué quiere decir? No, pues que le dicen cuáles son los hechos que lo investigan, etcétera. Tiene oportunidad el investigado, ahora imputado, de pues, decir si quiere declarar o no quiere declarar. Se le vincula al proceso. ¿Cuál es el efecto del auto de vinculación al proceso? Solamente que continúe la investigación, ahora con un control judicial. ¿Y qué significa este control judicial? Que el juez va a estar vigilando actos de investigación. ¿Qué es lo que hace el Ministerio Público? Y no es que le esté investigando así en su oficina qué va a hacer, sino que la parte investigada, o incluso la propia víctima, puede pedir al juez que revise esa investigación. Para explicarlo de una manera muy sencilla, entonces, controla la detención, controla la investigación. Hay otros supuestos también en los que el juez de control va a vigilar actos de investigación antes de que se los lleven a formular imputación. Está una investigación ahí, está paralizada, no avanza, o ya decretó el ejercicio de la acción penal. Entonces las personas víctimas u ofendidas van a poder pedir al juez que controle esa investigación. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, si hay omisiones de que, por ejemplo, el Ministerio Público no les hace caso, han solicitado como víctimas o ofendidos, oye, recábame tal información, pide la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pide información a autoridades, y el Ministerio Público simplemente no quiere hacer nada. Bueno, esas omisiones son impugnables ante el juez de control. ¿Y qué hace el juez de control? Llama a la fiscalía, llama a la parte ofendida, y si hay una parte investigada también la llama, a ver qué está pasando. Entonces va a revisar qué está pasando. A ver, ¿hay una omisión? No, sí, la verdad es que pues, tengo mucho trabajo, dice el fiscal, tengo mucho trabajo, o la carpeta estaba perdida y pues no atendí. No, pues entonces es fundado su recurso, y entonces te vinculo a ti, fiscalía, de que te pronuncies y me informes cómo se te estás pronunciando. Es decir, está de alguna manera controlando la investigación. Eso en términos generales lo que hace un juez de control. Controla las actuaciones del Ministerio Público. Además, hay actos de investigación que practica la fiscalía. Las entrevistas, inspecciones, requerir documentos. Pero, por ejemplo, hay técnicas de investigación que por su naturaleza tienen que tener control judicial. Por ejemplo, órdenes de cateo, órdenes de aprehensión, sustracción, por ejemplo, de fluidos, por ejemplo, cuando se requiere sacar sangre para verificar el ADN. Son diligencias tan invasivas, tan violatorias de derechos humanos por su propia naturaleza, que un juez tiene que autorizarla. O, por ejemplo, otras técnicas de investigación, la extracción de información de celulares, geolocalizaciones. El fiscal dice, ¿sabes qué? Quiero localizar a una persona y tengo sus datos del teléfono, su email, entonces pido que tú, juez, me autorices que pueda rastrearlo por geolocalización en tiempo real. Son tan invasivas esas diligencias que debe de haber una autorización judicial. Entonces, el juez ya analiza el caso, puede ser por escrito o puede ser peticionado en la propia audiencia, y entonces lo autoriza y se ejecuta esa técnica de investigación. Entonces, la pregunta ahora es, si soy garantista, desde luego que soy garantista. Para eso existe esta figura de hecho, cuando inició el sistema de justicia penal acusatorio, ya desde la reforma de 2018, pues hablaba de los jueces de garantía. Se hablaba en otras legislaciones, en otros países también, y incluso cuando estaba muy prístina esta reforma, los jueces de garantía, ¿qué van a garantizar? Pues los derechos humanos, que no se le vulneren derechos humanos.
Entonces, por la propia naturaleza de la investigación, por la propia naturaleza de la función del juzgador, hay que garantizar los derechos. Y en lo particular, fíjate que desde que tengo estos 10 meses acá, de verdad que no me he enfocado en otra cosa más que tratar de garantizar tanto los derechos de las partes víctimas como de los imputados, procesados, sentenciados. Ok, entonces entiendo lo que nos has estado explicando y sobre todo para todos aquellos que nos están viendo, que están estudiando Derecho, que apenas están litigando, o aquellos que litigan, pero litigan civil, litigan materia agraria u otra distinta a la materia penal, que entonces, por ejemplo, inicia la investigación en un caso, vamos a llamarle, donde no hay detenido. Inicia la investigación, que es una investigación inicial y que también le llaman desformalizada, porque ahí todavía no entra el juez de control directamente, excepto de que, por ejemplo, empieza a haber violaciones a través del Ministerio Público que no te esté dando contestación a las peticiones de actos de investigación, etcétera, etcétera, y pueda solicitar una audiencia. Pero cuando el Ministerio Público, por ejemplo, ya solicite la audiencia con el juez de control o que haya un detenido y antes de las 48 horas lo ponga a disposición de control, es cuando entra ya ahí el juez de control precisamente y entonces ya la investigación ya se vuelve formalizada porque empieza a intervenir el juez de control. Y me pregunta de si eras garantista o no, es porque en la práctica, y lo digo como litigante, me he encontrado con jueces, es más, te voy a contar una anécdota muy rápida. Entré a una audiencia y antes de que empezara la audiencia, la juez me dice, ¿ya viene impuesto de la carpeta? Le digo, sí, señoría. Me dice, porque si no viene impuesto, en ese momento está al lado el abogado de oficio para que usted se salga y se quede el abogado de oficio. O sea, eso es una violación grave al derecho primero del imputado, claro, que pueda elegir a su abogado defensor, y segundo lugar, de que si yo le estoy diciendo que estoy impuesto a la carpeta, pues me debe de dar a mí también el derecho de poder pues defender a mi representado. Entonces, la neta es de que aunque muchos jueces de control deben de estar observando y dándole control a los derechos humanos o a la legalidad, no todos lo son. Entonces mi pregunta es, ¿deberían de votar por ti porque tú sí eres una persona que sí vas a estar observando y vigilando que no se violen los derechos humanos de las personas, llámese imputado, víctima, ofendido? Mira, entiendo absolutamente el planteamiento, conozco muchos estilos de juzgadores o juzgadoras que toman esas decisiones, no es mi estilo, y te voy a contar algo antes de contestarte. Es muy complicado. Yo creo que tienes que tener una base. Hay que tener una base, hay que tener una estructura de formación, ¿no? O sea, yo tengo casi 20 años en el servicio público. Empecé literalmente yendo por los refrescos con esta figura del meritorio, que haces méritos para después entrar. Que ibas por los refrescos, ibas por los chilaquiles, vas mejorando, vas cosiendo expedientes, te pinchas los dedos. Concursas, entras como oficial, concursas, me hago actuario, concurso, me hago secretario, concurso en el Estado de México para ser juez, acredité el curso, después me sale otra oportunidad para hacer una especialidad como secretario del Poder Judicial de la Federación, concurso, entro, me quedo, me voy como secretario del Poder Judicial al 16º Circuito, Guanajuato, un tribunal unitario, después se transformó en colegiado de apelación. Con motivo de ese movimiento, como yo tenía poco tiempo de estar en ese tribunal, se transforman los unitarios en colegiados de apelación, y porque yo tenía poca antigüedad realmente en el Poder Judicial Federal, me mandan a un tribunal colegiado de circuito en materia de trabajo. Estuve como 6 meses, finalmente regreso otra vez al tribunal colegiado de apelación y concurso para juez de distrito y resulto vencedor. Entonces, todas estas prácticas que me comentas, que desde mi perspectiva algunas pueden ser malas prácticas, ¿cómo puedes evitarlas? La verdad, con la experiencia de estar allá adentro, la experiencia de estar trabajando, de sensibilizarte, pues uno viene desde abajo finalmente, ¿no? Te digo que venía de los refrescos y todo eso. Entonces, estas prácticas, desde mi perspectiva, no son adecuadas. En principio, ¿por qué? Porque, a ver, si la juez o juez tuvo prácticas en privado contigo, pues hay restricción. Ya la corte dijo, a ver, no puedes tener pláticas en privado con una parte, sino siempre y cuando esté la otra. Y te comento una anécdota. Ayer inició un juicio y el juicio se estaba complicando mucho. Realmente la fiscalía advertí que no tenía bien preparado su caso
Y al margen de que estaba haciendo sus interrogatorios de manera muy desformal, desorganizada, todo estaba siendo objetado, tardaba alrededor de 1 minuto o 2 minutos en formular cada pregunta. Se estaba complicando mucho la técnica de incorporación de documentos. Entonces, a ver, a un lado el micrófono, venga la asesoría jurídica, venga la fiscalía y venga la defensa. Aquí los tienes a los tres, para que todo lo que yo diga pueda estar incluso controlado entre ellos, es posible. Entonces, a ver, vamos a ponernos de acuerdo, necesitan un receso. Yo tampoco quiero exhibirlos con el público ni con sus propios clientes, ¿no? En este caso, la fiscalía tenía ahí a una parte, la asesoría pues era representaba los intereses de una empresa, por el otro lado, pues los señores acusados. Entonces, cuando yo empiezo a ver, por ejemplo, llamas, para empezar, yo nunca tengo contacto con las partes, sino hasta en la propia audiencia. 2, si en la propia audiencia me dicen, no estoy impuesto, bueno, pues veremos si le decreto un receso o bien repongamos la audiencia, es un derecho fundamental. Y también la circunstancia que, si no está impuesto, le voy a imponer al defensor obligadamente, no. Sí es cierto que es posible hacer la designación de defensores, sí y solo sí cuando el derecho es del imputado, del acusado, como tú bien lo dijiste, Ricardo. Entonces, él tiene que elegir. Primero, ¿eliges a un privado? Sí, yo quiero a mi privado. ¿No quieres al privado? Bueno, entonces un público, pero no es categóricamente. Desde mi punto de vista, podría constituir ahí una violación al derecho de debida defensa. Ahora, otro supuesto. Yo he advertido que en las audiencias a veces no tienen experticia los abogados, y me ha tocado varias veces, litigando en asuntos federales. Y cuando es así, cuando noto que es mucha la deficiencia, que puede al punto de ocasionar pues, un déficit en la atención del asunto, a ver, deténganse. Y me refiero al imputado. ¿Sabe qué, señor? Yo estoy advirtiendo que hay algunas deficiencias en su defensa y que probablemente esto no pueda, impida que se actúe conforme a sus expectativas, porque me ha advertido esto, ha advertido el otro, y así. Pero la Corte ya ha determinado a través de la jurisprudencia que los jueces debemos de garantizar este derecho de defensa, y ha dicho que se garantiza por 2 vías. Una defensa material, con que tú tengas una persona al lado y sea abogado, ya es la defensa material, formal. Pero la defensa material es no. Tú tienes que garantizar que en realidad esté efectuando actos relacionados pues, con la estrategia de defensa. Yo no estoy viendo eso. Y yo soy la primera persona en esta sala de audiencia que tengo que garantizar que usted vaya bien defendido. Yo le pregunto, pese a todas estas deficiencias, ¿usted insiste en la designación de sus defensores? Le voy a decretar un receso. Entonces ya, salgo, regreso. Y la verdad, en todos los casos, ellos mismos proceden con la revocación. Cuando hay inexperticia. La verdad es que soy muy respetuoso de las partes y no me gusta, porque yo creo que usted está actuando mal, se va de esta sala y voy a asignar al público, ¿no? Incluso ya por ahí hay algunos criterios de que cuando se declare el abandono de la defensa, es decir, un defensor no va a la audiencia y no justifica su razón de lo propio. Entonces, lo que va a acontecer es que pues, se actualice el supuesto normativo, que hay una sanción procesal de que se declare el abandono de la defensa. Y tendrá que designar a otro defensor, y si no, público. Ya hay criterios que dicen, no, señor, si el imputado insiste en la designación del abogado que abandonó la defensa, tú tienes que permitirlo, juez. No por una cuestión procesal podría estar por encima del derecho constitucional de esta persona a ser debidamente asistido. Entonces, con este contexto, si estoy abarcando mucho, tú quítame. Tocando ese tema del defensor público-privado, o bueno, en este caso privado, no se presenta en las audiencias de manera reiterativa. Ajá. Pero ¿qué contrapunto hay con el derecho de la víctima? Exacto. Que está yendo audiencia tras audiencia tras audiencia, y ella tampoco, bueno, también tiene derecho a recibir justicia. Así es. Pasa mucho, y lo digo, a veces cuando estamos en la función de juez, me enseñó mi ex jefe, el magistrado José Alberto Montes, en Guanajuato. Un saludo si es que por ahí llegaba este podcast, espero que sí, porque Alberto que tiene muy amplia gama de difusión, y él en algún punto me enseñó a pensar, me dice, ¿sabe qué? Usted tiene que pensar como el abogado del diablo, tiene que pensarle por todas las aristas. Entonces te vuelves suspicaz.
Y a veces ves que, por ejemplo, están haciendo revocaciones de abogados y llega otro del mismo despacho. Y pues es que no estoy impuesto y es que falto a una audiencia. La carpeta no se ve, esta copia está ilegible. Exacto. Entonces, me ha pasado mucho aquí en el Reclusorio Norte, en el Centro de Justicia Penal Federal. Y, a ver, claro que debo de acceder, si no está impuesto el defensor, claro que debo de acceder a reprogramar la audiencia. Que es lamentable la reprogramación de audiencias porque se pierden recursos del Estado en señalar una audiencia. Se dejan de atender asuntos que podemos señalar porque tenemos esa hora o 2 horas muertas, que las ocupamos desde luego para realizar otros asuntos. Las jornadas son muy extensas en el Centro de Justicia Penal Federal, en la Ciudad de México, porque es de carga alta, y pues tú también lo sabes. Y entonces, cuando me llegan esas circunstancias, claro que soy permisivo, pero también, a ver, tenemos aquí una parte víctima, Tenemos aquí una parte víctima que necesita justicia. Entonces, cuando yo advierto que empiezan como comúnmente se denomina, chicanear el asunto, ahí se le digo, señor, ya no vino su defensor. Entonces, he sido complaciente con esto, he tratado de asegurar su derecho de defensa, pero en realidad, tantos abandonos, yo ya necesito garantizar su derecho. Entonces, si a la próxima audiencia no viene su defensor, se va a continuar con un defensor público federal y desde este momento le pido a la Fiscalía que ya le corra traslado a la Defensoría Pública Federal para que en la próxima audiencia o venga su abogado o si no viene, usted continúa bajo la defensa pública federal, porque también tengo que garantizar este derecho de la víctima. Y otra cuestión, a ver, supongamos que está bajo los efectos de la prisión preventiva, la persona investigada, imputada o procesada, como quieran llamarla, que la denominación correcta es imputada. Si ya está bajo los efectos de la prisión preventiva, porque muchos lo hacen, voy a esperar que pasen 2 años y me van a liberar, porque hay una restricción a la prisión preventiva. Por el tema de ahorita de la pandemia, que todos están pidiendo que estar en la calle, ¿no? O sea, ya pasaron mis 2 años. Ya pasaron mis 2 años y me voy. Y sí, por ahí ya hay una jurisprudencia, es un amparo en revisión 315 de 2019, si no mal recuerdo, o 2021, me parece que es 2021, de la propia Corte, en donde alude a algún fallo del Tribunal Europeo, en donde dice, a ver, ¿cómo debe ser juzgado de manera, en un plazo razonable? Tienes que tomar en consideración 3 aspectos. El primero, la complejidad del asunto. ¿Qué tan complejo puede ser el asunto? 2, ¿qué tanto el asunto se ha retrasado por causa de las autoridades? Llámesele centro penitenciario que no los traslada. Llámesele juzgado de distrito o centro de justicia que no señala audiencias. O llámesele fiscalía que no viene, o entre otras cuestiones. Y tercero, si este aspecto de aletargamiento en el asunto obedece a la estrategia de defensa. Entonces, esos criterios los adopta para el tema de la prisión preventiva. ¿Cómo vamos a revisar la prisión preventiva cuando se colmen los 2 años? ¿Es posible que se extienda la prisión preventiva por más de 2 años? Sí. ¿Bajo qué supuestos? Habrá que ver la complejidad del asunto. Es posible. Y no da puntos específicos. No solamente porque es un asunto de defraudación fiscal de muchos millones de pesos. No. Más bien eso tiene que ver con el tema probatorio. ¿Qué tan complejo es probatoriamente el asunto? 2, ¿qué tanto han intervenido las autoridades en este retraso? Y, por ejemplo, desde mi óptica, el tema del COVID, la circunstancia de que se hayan paralizado los asuntos, no es culpa del señor. No es culpa de nadie más que del Estado. Llámese el Estado a través de las fiscalías, del Poder Judicial, de lo que sea. Entonces, ahí sí. Pero en muchas ocasiones, por ejemplo, yo les digo en las audiencias con el tema de la defensa, a ver, señor, yo le voy a aplazar esta audiencia porque no está su abogado y usted quiere que esté el presente o que no esté impuesto el abogado o cualquier circunstancia. Quiero que sepa que cuando a mí me toca revisar esta medida cautelar de prisión preventiva por el tema de que se excede los 2 años, yo voy a hacer un análisis escrupuloso en relación a cuánto tiempo se ha excedido por causas atribuibles a su defensa. Porque también la Corte ya se pronunció en el sentido de que no es cualquier acto de defensa el que va a considerarse para extender la prisión, ¿no? Vamos, si la defensa se extiende, no sé, en incorporar información o se extiende porque interpuso recursos, eso la Corte dijo, no, esa es una estrategia natural. Lo que se va a sancionar es aquella defensa abusiva. A chicanear los asuntos, prácticamente, ¿no? Estoy chicaneando, cambian de abogados, del mismo despacho, uno dice que no se impone,
Entonces, señor, yo eso lo voy a tomar en cuenta y en algún punto podré permitir que usted permanezca más tiempo de los 2 años bajo los efectos de la prisión preventiva. Entonces, para cerrar este tema, bueno, si es que no salen más preguntas, ¿verdad? O sea, en un chorro. Para cerrar al menos lo que quiero decir, ¿qué hago yo? Pues sí garantizo también el derecho de las víctimas. Cuando yo veo el asunto se está letargando, defensor público, ya va a llegar impuesto, ya va a llegar impuesto. Y regularmente, la verdad, bajo esa especie como de presión, ya llegan y se desahogan los juicios. Justamente me pasó para aperturar este juicio, fue muy difícil. No querían las partes acusadas que se aperturara el juicio y andaban ahí diciendo, no te lo abrimos porque lo abrimos. Bajo ese, y va caminando muy bien. Entonces, en realidad, ¿qué puedo yo ofrecer a la gente en relación con este tema de ahora que a la gente le toca elegir a sus personas jugadoras con motivo de esta reforma? Que habrá quien les guste, habrá quien no les guste, pero ya es un hecho, la reforma ya está y estamos a nada de que se materialice ahora con la elección. Pues la verdad es que no puedo ofrecer nada que no haya hecho. En realidad los jueces, yo respeto mucho lo que los demás opinen, no podemos ofrecer, va a cambiar la justicia, voy a hacer va a haber más personal, que los asuntos, para que trabajen los asuntos más rápido. Pues no, nosotros no decidimos si vamos a incorporar más personal o no vamos a incorporar más personal. Hay un presupuesto, eso lo controla el Consejo de la Judicatura Federal. Lo que yo propongo es lo que he estado haciendo en estos 10 meses, trabajar muchísimo, garantizar derechos de ambas partes, garantizarles el debido proceso y tomar las mejores decisiones que yo pueda tomar conforme a esta trayectoria que tengo. Desde luego también sensibilizarme. Ahora, lo bueno, el punto a favor que ahora advierto es que, pues a través de todos estos, antes los juzgadores, pues no salíamos. ¿Por qué no salíamos? Porque se toman decisiones en privado y se corre el riesgo de que si por ejemplo, tienes relación con alguna de las partes, pues te pueda llegar a contaminar de alguna manera. Eso fue muy criticado y ahora, bueno, con motivo de estas campañas, pues nos vemos en la necesidad de salir pero a la calle y funciona, porque también te escuchas, al menos escuchas. Porque puede la gente decirme, oye, es que yo quiero esto, pues yo solo puedo escuchar, yo no puedo, y eso me sirve para sensibilizarme, eso sí, me sirve para sensibilizarme en la toma de mis decisiones, porque desde luego yo seguiré tomando las decisiones de manera imparcial. Los juzgadores no pertenecemos a ningún partido político, no somos políticos por razones obvias, tenemos una formación pues, de escritorio todo el tiempo. Una carrera judicial. Una carrera judicial que ahora nos toca estar de esta parte, ¿no? Entonces, bueno, sirve este tema de poder tener contacto con la gente solo para sensibilizarte. Y te comparto un ejemplo. Con motivo de la campaña hemos estado haciendo recorridos ahora, por ejemplo, en la alcaldía Cuauhtémoc, y no voy a decir la colonia, pero es una colonia en donde se venden partes de vehículos. Y desde que yo era niño, tenía la concepción de que en ese lugar vendían piezas robadas, ¿no? Ni vayas en tu carro porque incluso te van a quitar tus faros. Pues me llevé una grata y muy enriquecedora sorpresa. Fui a hacer recorridos a esas colonias y me estuvieron comentando, por ejemplo, que han estado habiendo cateos que la gente locataria de ahí consideran ilegales. Yo no lo sé, solo me lo dijeron. Pero lo que sí me percaté es que los negocios, al menos a los que yo visité, tienen facturas de todas sus piezas. De hecho, son chinas o de Taiwán y que también compran piezas de vehículos accidentados. Entonces, yo pensaba, fíjate, eso es lo que te sensibiliza. Porque a la próxima que me llegue un asunto de esa naturaleza, voy a decir, a ver, espérate. No te vayas con esta concepción de que ahí venden piezas robadas. No. En todo caso, eso te lo debe justificar el Ministerio Público. Que es robada esa pieza y que por esa razón hubieron personas detenidas con motivo de esos hechos. Pero yo ya no tengo esa concepción, ya me sensibilicé de tener el contacto con la gente. Entonces, este ejercicio que te voy a contar a continuación, yo siempre lo hago en mis audiencias. No hay mejor forma de que conozcan a sus candidatos, al menos los que estamos en funciones, que vayan a vernos a las audiencias. Las audiencias son públicas, están abiertas las puertas del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, para estudiantes, para gente que no tiene conocimiento de derecho, para abogados, para fiscal, quien quiera puede ir a las audiencias. ¿Y qué mejor manera que viendo chambear a tu candidato desde antes? A mí me hubiera encantado que cuando me tocara elegir a mis diputados, supiera por lo menos, o mis senadores, supiera por lo menos cuáles van a ser sus propuestas en mi parlamento, ¿no?
Pero no, ahora hay posibilidad, por eso yo siempre invito a la gente. La audiencia del Centro de Justicia está reventada siempre, la agenda está reventada siempre. Comenzamos 9:30 todos los días y de ahí hasta la noche, la madrugada, hasta que el cuerpo aguante. Ok, fíjate que he estado viendo en redes sociales ahora algunos candidatos. Y por ejemplo, el otro día escuché a un candidato que le preguntaban, por ejemplo, sobre el dolo eventual y bueno, se aventaba todo un choro que no sabía qué decir. Escuché a otro candidato también que decía, pues yo voy a ser juez de distrito, me parece, o magistrado, no me acuerdo. Y como soy rockero, voten por los rockeros porque ellos van a estar protegidos. Entonces como que la gente no sabe o también los candidatos pues no están ofreciendo nada nuevo. Entonces tú nos comentas aquí que tú ya, tú lo que ofreces es lo que sigues haciendo en tu trabajo, pero a lo mejor la gente no le queda muy claro. Entonces yo te preguntaría y te pediría que nos dieras 5 puntos de palomitas a favor tuyos, ¿por qué sí deben de votar por ti? Bien, mira, yo te cuento. Yo respeto mucho a las personas candidatas y no puedo hacer ninguna opinión en relación con ellas por restricciones del tema del INE, pero más bien mi mensaje va en tema de concientización de la gente que va a votar. Los temas jurídicos, incluso los penales, pues imagínate, la libertad es el bien jurídico después de la vida más importante. Las víctimas que necesitan repagar, que les reparen el daño, que tienen familiares fallecidos, que tienen familiares secuestrados, que han perdido dinero con motivo de los delitos, que han perdido familias. Híjole, la verdad es que yo me quito la toga y me pongo como sociedad, y la verdad es que yo lo que elegiría es, puta, tal vez no el juez más popular, o no el juez más rockero, o no el juez más que le gusten determinadas comidas bien preparadas, o no. La verdad es que lo que yo quisiera es que vaya el mejor preparado. Y mira, te voy a decir algo bien sencillo, ¿eh? La preparación la puedes obtener en cualquier ámbito, ¿eh? Llámesele en el privado, llámesele en el propio gobierno, en cualquiera de los aspectos del gobierno, en cualquiera de los niveles de gobierno, pero que la gente vaya bien preparada, que tengan muy buena formación, va a ser quien va a decidir tu asunto. Entonces yo no sé si una persona en materia penal que no conozca cuál es la diferencia del dolo, y que el dolo, para quien no sabe qué es el dolo, son las intenciones con las que cometes. Para decirlo de manera muy sencilla, la intención de cómo cometes un delito. Y ya la teoría habla de directo, indirecto, eventual, y luego hay unos de primer grado, segundo grado, etc. Entonces, hay unas definiciones, y yo creo que si una persona juzgadora no logra ni siquiera conceptualizar eso, pues lo digo de manera muy respetuosa, costaría mucho trabajo sacar el trabajo, valga la expresión, de una manera óptima. Entonces, ¿qué es lo que yo veo que es o podría ser atractivo para las personas? Bueno, que soy un juez de última generación. Es decir, no tengo ni siquiera una queja en toda mi última generación, o sea, apenas, pero tengo una carrera que inicié prácticamente a los 18 años. Entonces, en toda esta trayectoria no he tenido ninguna sola queja por mi trabajo. No tengo ningún familiar en el Poder Judicial de la Federación. Entré por méritos propios, todo por concurso. Cuento con todas las credenciales para seguir. Yo no me quiero beneficiar de esta reforma. Solamente quiero seguir haciendo lo que sé hacer, porque creo que la verdad México necesita personas que resolvamos de manera independiente, sin sesgos, a favor de las víctimas o a favor de las personas que imputan. Porque muchas veces el fin del proceso es castiga al delincuente, pero también libera al inocente y garantiza la reparación del daño, que se le repare el daño a la víctima. Esos son los 3 fines del proceso. Entonces, como soy juez de última generación, obtuve el mejor promedio a nivel nacional. Tengo bastantes cartas. De hecho, salió un dictamen por parte del Consejo de la Judicatura Federal, que en ese entonces estaba integrado por de Gives, estaba integrado por Batis, el doctor Molina, todos los integrantes del Consejo. Y decidieron finalmente que a mí me designaran. Yo había pedido una sede, a mí ya me habían dicho que ya había ganado y yo había pedido una sede, que no es aquí en la Ciudad de México. Por cuestiones personales, yo quería estar en el tercer circuito, en Jalisco.
Entonces resulta que me dicen, no te podemos dar Jalisco porque te necesitamos en la Ciudad de México, por el alto, porque es un centro de justicia de una alta carga y de naturaleza compleja. Entonces, por esa razón, desatendemos a tu petición y te mandamos acá. Entonces, no he tenido ninguna queja. Soy de última generación. Estoy pues relacionado soy un juez relativamente joven. Estoy relacionado con gente joven. Tengo con mi mamá, es una adulta mayor de 77 años. Estoy familiarizado con gente adulta. Otro punto es que en ninguna de mis determinaciones, y la gente podrá ir a ver las audiencias, resuelvo sin ningún tipo de presión. Le doy la razón a quien tengo que darle la razón, a quien yo considero que tengo que darle la razón. Si en algún punto habrá que condenar a alguna persona, habrá que condenarlo. Si en algún punto las pruebas no son eficaces o advierto que es un delito inventado, hay que absolverlo. Y siempre garantizando también la participación de la víctima. Otro punto que es muy relevante aquí en la Ciudad de México, tristemente, como la educación pública está federalizada, todas las escuelas pertenecen al ámbito federal, no es como las entidades que son la SEP local y así. No, aquí todos son federales. Entonces ocurren muchos delitos contra niños en las escuelas. Y por eso llegan muchos asuntos relacionados con pederastia, relacionados con, no quiero decirlo, pero ataques a los menores. Yo he hecho me he especializado mucho en juzgar con perspectiva de género, pero también en perspectiva a la niñez y a la adolescencia. El interés superior. Sí, claro, todo implica el interés superior. Entonces, tengo muy bien conceptualizado, he resuelto muchos asuntos donde hemos juzgado con perspectiva a favor de la niñez, hemos juzgado con perspectiva a favor de las mujeres, y es darle un trato diferenciado, es quitarte unos lentes, es ponerte unos lentes de que debes de juzgar de manera distinta, no como regularmente lo harías. Ojo, no en todos los casos tendrán la razón las personas víctimas. También la Corte ya se ha pronunciado en el sentido de que, bueno, sí es preponderante en determinados asuntos y en determinadas situaciones específicas. Pero sí, aquí es muy recurrente los ataques contra los menores y yo estoy absolutamente comprometido con el tema. Tengo sobrinas, tengo sobrinos y desde luego me gustaría que si en algún punto, y toco madera, les ocurre algo de ese tipo de naturaleza, quisiera que el juez más preparado pudiera conocer de ese asunto y eficazmente impartir justicia. Ok. Por último, bueno, ahorita saliéndonos un poquito del tema, hablando de darle la razón a quien se lo merece o aplicar la justicia. ¿Qué opinas de los jueces de consigna? Para que la gente que no sepa, es alguien que ya sabes que le vas a dar, bueno, que le van a dar el asunto y va a salir condenado, porque así se denomina o se estilaba, ¿no? Jueces de consigna. ¿Cuál es tu opinión respecto a esos tipos de juzgadores? Mira, te comento, en el Poder Judicial de la Federación, la verdad, yo no he visto, no conozco un solo juez de consigna. No sé si los haya. A los jueces con los que yo he trabajado, magistrados, no conozco un solo juzgador de consignas. Tan es así que muchos de mis colegas que en algún punto emitieron resoluciones que no fueron plausibles para el sector de gobierno, o sea, que no agradó, pues salíamos todos en las mañaneras, ¿no? En los noticieros de las mañanas, tildando de corruptos, tildando de favoritismos. Entonces, yo no conozco. Es que es esa parte, tocando de que sales de corrupto. O sea, la gente cree que el juez es el que aporta las pruebas y es el que, si sale inocente o culpable, es su culpa, o sea, se lo atribuyen todo al juez. Y esa es la visión de la sociedad, así se ha vendido. Sí. Pero realmente en la práctica, en la realidad no es así. Sino está el Ministerio Público o la Fiscalía que le dice, señor juez, yo tengo estas pruebas, por favor necesito que salga culpable, ¿no? Pero si el Ministerio Público no te da las herramientas suficientes, pues obviamente el juez lo que hace es tutelar derechos. Claro, ¿no? Resolver con imparcialidad. Te voy a contar un claro ejemplo. Bueno, termino. Jueces de consigna, desde mi punto de vista, ni siquiera debería de existir esa denominación, porque los jueces no nos debemos a nada más que a nuestra imparcialidad. Nada más. Entonces, que alguien te diga, y te quiero decir algo muy, muy, muy honesto, En el centro de justicia donde estoy adscrito, hay asuntos muy relevantes para el país. Y me han tocado varios de ellos atenderlos.
En algún punto, cuando llegué de recién ingreso, que tengo 10 meses, casi llegando, me tocó un asunto de alto impacto que salí incluso en las noticias. Yo dije, quizá me vayan a hacer una llamada de algún lado, ¿no? Que me llegue un telefonazo a la oficina. Jamás. En ningún momento he recibido una llamada. En ningún momento he recibido algún comentario de, oye, favorece a alguien. Jamás. Y eso se los puedo garantizar. Entonces, no existe aquí los favoritismos para nadie. Hay que resolver como se debe de resolver. Ahora, tocando otra vez el tema de los favoritismos, de las cargas que tienen. Sí, pues muchas veces a los jueces, no, lo liberó el juez, es un corrupto. Bueno, para empezar, hay que ver cómo está el tema en las fiscalías, porque las fiscalías luego llegan con asuntos muy mal estructurados, que parecería que da una sensación de que se están manejando temas de corrupción en las propias fiscalías y los asuntos llegan prácticamente muertos. No lo sé. El punto es que voy a poner un caso muy práctico y que puedo hablar de él porque ya lo resolví. Llegó una audiencia inicial. Traían imputada a una persona que se estaba conectando supuestamente al poste de luz sin pagar luz. Es un robo equipagado según el Código Penal Federal. Llegan a la audiencia y el Ministerio Público, yo estaba encantado porque la sala estaba a reventar. Estaba llena la sala de público. Había mucho público porque digo que a mí me gusta hacer mucho llamado. Vengan, vean cómo trabajan los jueces. Aprendan, estudiantes, aprendan, vengan a dar una vuelta. Y si son estudiantes, se hace una carta y los recibimos, les explicamos. Vamos a hacer una especie como de dudas, clasecita para dilucidar dudas. Bueno, volviendo al tema. Llega esta persona, la imputan por haberse conectado a unos cables de luz. La fiscalía llevó 3 datos de prueba. Estos 3 datos de prueba eran nada más uno de un dictamen en el que se había verificado cuánto consumo pudo haber habido de plazo determinado. Una entrevista del señor que vino a hacer la inspección del inmueble donde supuestamente estaban ahí colgados, y un documento que nunca entendí de qué se trataba, ¿no? Más bien como que hablaba algo de los kilowatts. No había un solo dato de prueba que dijera que el señor vivía en esa casa siquiera. No había un solo dato de prueba. Entonces dije, a ver, el hecho, materia de la imputación, debe estar circunscrito. ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Y cómo ocurrió? Aquí no dicen, nada más en que estaba colgado y que se robó luz. ¿Cuándo? ¿A partir de qué día? Para que se pueda defender la persona imputada. Eso es seguridad jurídica. No me dijo ni cuándo, y lo peor es que no había ni siquiera un dato, no había información que me dijera que él vivía en esa casa siquiera, y que estaba evadiendo el pago de luz o estaba robando la luz. Me dio un gusto, porque claro que dicté auto de no vinculación al proceso. Y toda la gente fue testigo de lo propio. Entonces vamos a suponer que este caso no haya un asunto... pero peor aún, en este caso, llegó el apoderado de la Comisión Federal de Electricidad en la duplicidad del plazo funcional, en la audiencia donde iba a resolver. Y dice el imputado, oiga, yo ya hice un trato con él, tenemos un convenio desde hace un año, quiero pagar. Caray, fiscalía, no tienes información. Y tú quieres traer un asunto donde ya hay una salida alterna, donde quieren arreglarse el asunto, donde quieren arreglarse por un medio alternativo. Artículo 17 constitucional, señores, garanticen las salidas alternas, privilegienlas antes de traer un asunto. Entonces, un desastre. Pero vamos a suponer que este asunto es de aquellos relevantes. Y me acuerdo que cuando era secretario del Tribunal Colegiado era todavía unitario, conocimos de un asunto en apelación de un cártel muy importante en cierta demarcación territorial, donde habían detenido a unas personas, mujeres, con motivo de un cateo, muy cercanas a un líder. Resulta que no se vincula proceso a estas personas. No, hombre, pues corrupto. Es un ratero, seguramente ya se vendió con este grupo. Bueno, cuando conozco el caso en recurso, pues claro que tenía que liberarlas porque el cateo lo autorizaron en el número 5 y catearon el 30. No, pues claro. Se metieron y sacaron a las señoras. Probablemente están relacionadas, yo no sé si están relacionadas o no. Hubo violación a derechos fundamentales, señores. Entonces, ¿qué? ¿Para qué sirve el juez de control? Claro. ¿Para qué sirve que garantice derechos? Si garantizar derechos es eso, oye, pues no te lo vincula a proceso. Pues claro que no te lo vincula a proceso, te estoy garantizando tu derecho.
es imparcial. Hay un principio de presunción de inocencia. Y la Corte ha dicho que este principio es poliédrico, que tiene varios aristas. Uno de esos es el trato. Como regla de trato, tú debes de tratar a la persona imputada como inocente. No, pero es que es familiar de una persona relevante. No lo sé. Entonces, ¿qué? Tenemos que cerrar los ojos. Más bien la Fiscalía, desde mi perspectiva, y con mucho respeto, debe de hacer bien su trabajo. Para que lleguen asuntos bien formados, bien fortalecidos, ante el juez y con evidencia al menos razonable en la etapa de vinculación, pues pueda subsistir la investigación. Pero es que la misma Corte ya también ha dicho, bueno, si nos vamos a etapa de juicio, no se requiere ahí una probabilidad de que chance y este cuate fue el que hizo, no. Ya ha dicho que es más allá de toda duda razonable. Es decir, casi a un punto de tener la certeza absoluta. Entonces, las fiscalías deben de ponerse pilas, deben de tener asuntos verdaderamente preparados. No, y todo eso te la pelan, o sea, te dan esas 3 pruebas, ¿no? El cateo es en otra casa, ¿no? O sea, no sé, 3 es el 30 o 50, ¿no? Y toda te apela el fallo de no vinculación, ¿no? El otro de no vinculación. O sea, es ¿cómo te diré? El colmo, Sí. no tener cara, o sea... Pero también entiendo a las fiscalías que apelen, porque traen consigna de sus superiores. ¡Apelen todo! ¿Cómo apelas todo? Y de hecho, pues solamente se exhibe en las propias fiscalías en ocasiones. Entonces, sí es lamentable. Por eso es bien padre que la gente vaya a ver audiencias. De verdad, yo lo recomiendo mucho. Porque van a poder vivirlo. Van a decir, claro, pues sí, lo tuvo que absolver, pues no le quedaba de otra. O tuvo que dictar una no vinculación. O lo condenó bien condenado. Y sus penas altísimas se las merece, por supuesto. Entonces, aquí hay que cada quien distribuirnos la chamba y que la gente vaya informada. Es que liberan a medio mundo. Es facultad de la fiscalía. ¿Por qué entonces a las fiscalías no les han iniciado procedimientos? Porque tienen deficientes investigaciones. Por ejemplo, en este caso, ¿por qué no les inician una investigación con motivo de presentar asuntos así? Ah, no, pero es que el juez es el que está liberando. Vaya, pero bajo ese escaso trabajo que hicieron, está muy cuesta arriba, ¿no? Claro. Aquí en este caso es importante que la gente que nos está viendo entienda bien que existe ese principio de inocencia que estás marcando, porque muchas veces a través de los medios de comunicación, pues prácticamente ya están sentenciando a alguna persona. Sí. Entonces cuando el juez hace su chamba, y como bien lo dices, o sea, el juez no es el que está llevando la investigación y está ofreciendo los medios de prueba para que se pueda, o los datos de prueba para que se puedan analizar, ¿no? Sino el juez, para que entiendan las personas, está únicamente recibiendo la información tanto de la fiscalía como del defensor, y en base a la información que le dan, pues va a tomar una determinación. Pero si no es eficaz y es deficiente la investigación que hace la fiscalía y está mal hecha o mal planteada la carpeta, y si más aún hay violaciones, por ejemplo, a los derechos humanos, como dices, estaba la orden de cateo dirigido para un domicilio y se llevó en otro domicilio, pues obviamente es inconstitucional esa detención y esa orden de cateo, pues el juez tiene que dar la libertad, o sea, tiene que decir que no se lleva a cabo la vinculación a proceso, pero muchas veces las personas pues no lo entienden. ¿Por qué? Porque simplemente pues no son abogados y tampoco tienen la obligación de saberlo de primera mano, como nosotros no tenemos la obligación de saber, por ejemplo, cómo se llaman todos los huesos del cuerpo, porque no somos Claro. médicos, ¿no? O sea, cada quien zapatero a su zapato. Entonces creo que es muy importante el trabajo que estás haciendo ahorita en este momento y con los recorridos que vas a hacer, porque precisamente lo que se necesita ahorita la gente, y creo que es parte del espíritu de esta reforma judicial, que la gente esté más cerca también de la justicia y que sepa exactamente cómo se va a resolver un proceso, qué es lo que hace un juez, qué es lo que se necesita para llevar un proceso. Y seguramente ahorita nos están escuchando aquí algunos líderes de la alcaldía Cuauhtémoc y de la alcaldía Miguel Hidalgo, pero si te quisieran, por ejemplo, invitar a algún recorrido, ¿cómo podrían contactar a tu equipo? ¿Cómo podrían hacerlo para poderte invitar? Mira, en principio yo tengo redes sociales y si me permites las comparto Por favor. para que por ese medio me puedan invitar. Las invitaciones que me lleguen a hacer yo las reporto al INE para que pues también esta campaña se debe de efectuar con absoluta transparencia. Entonces yo tengo redes sociales en TikTok, Facebook, Instagram y X.
y me van a encontrar como Roberto Pozán Tornero. Ese es, así estoy en Facebook. Y en todas las demás redes estoy como @Roberto Pozán. Así me van a encontrar. Y así mismo, con ese mismo nombre, aparezco en la boleta amarilla. Ahora el primero de... Amarilla, no rosa. Es la boleta amarilla, Amarilla, que es amarilla. de jueces, Amarilla. con el número 22, con mi nombre Roberto Pozán Tornero, el 1 de junio. Y ese numerito lo tendrán que colocar, si optan por votar por mí, en el recuadro color azul turquesa. Ok, muy bien. Ahora platícanos de ti, pero ya más de Roberto. Ok, vamos a quitarnos ahorita un poquito el tema de que eres juez. ¿Quién es Roberto? ¿Qué le gusta? ¿Te gusta un deporte? ¿A quién le vas? ¿Te gusta el fútbol, soccer, el americano? O sea, ¿quién eres tú ya como persona de carne y hueso? Pues mira, yo la verdad es que soy un tochero de afición con mi buen Robert. Jugamos fútbol americano, nos encanta el fútbol americano, jugamos juntos en los frailes del Tepeyac. Soy tochero a todo lo que da, me gustan las motos, me gustan los perros, tengo un par de perrotes grandotes, unos Doberman, niño y niña, Lex y Cia. Tengo a mi mamá, tengo 3 hermanas, un hermano, soy el menor. Mi papá ya falleció hace 13 años, era abogado mi papá, pero él se dedicaba a temas civiles, notariales, y era muy mayor mi papá, entonces mi papá falleció cuando tenía 26 años, y ella tenía 80 y altos, casi pegándole a los 90. Entonces ya, como sabré, ya no me tocó a mí seguir su carrera. Yo llegué pues tocando puertas. Entonces, pues, ¿qué me gusta? Me gusta mucho el deporte, el fútbol americano, me gusta ver el box, en algún tiempo hice kickboxing, me gusta el gimnasio, no tanto como mi buen amigo Robert, pero pues sí, la verdad es que me gusta también divertirme. Cuando tengo ocasión, pues me gusta estar con mis amigos, mis amigas, mi familia. Tengo sobrinitas chiquitas, yo todavía no tengo hijos. Me gusta, mis sobrinas me quieren casi como su papá, le dicen a sus hermanas, oye, si me voy a vivir con mi tío Robert, vénganse pues. Entonces es un poquito lo que yo soy a grosso modo. Ok, bueno, no te pregunto de la Liga Mayor porque sé que le vas a ir a los frailes. Pero de la NFL, ¿a quién le vas? ¿Quién es tu equipo favorito? Híjole, la verdad es que a mí me gusta ser bien fiel a todo lo que hago y le voy a un equipo bien malo. Le voy a los Raiders. Claro, Y le voy a los Raiders porque cuando yo estaba chavito jugaba en un club que se llama Perros Negros, en Naucalpan. Y entonces tenían el uniforme del color de los Raiders, que eran tablas grises, jersey negro y casco plateado. Entonces yo lo asimilé con los Raiders y de toda la vida le he ido a los Raiders. La última temporada ya no, de plano no la vi porque solamente hago corajes. Entonces me enojo, en serio, en los partidos. No, ya, no la voy a ver, pero sí. Luego los Raiders, soy aficionado, tengo ahí mis balones, mis shotcitos de los Raiders. Me gusta la Fórmula 1 también, ahora que no está Checo ya no está tan atractiva, pero esperemos que regrese en 2026 con Cadillac. Muy bien, nos están viendo también muchos motociclistas, a mí también me encanta la moto mucho, de hecho he salido a varios estados de la República. A ti, tú también que eres hermano motociclista, porque sí, así nos conocemos también todos los motociclistas, es una hermandad. ¿Dónde te gusta ir a rodar? ¿Sales a rodar los domingos? ¿No has tenido chance ahorita? ¿Qué haces? Mira, yo tengo moto de montaña, que es la Enduro, que es como la Cross, para que no lo entienden, para que lo conocen. Y yo vivía en Guanajuato antes de mi inscripción, era escritor allá, y allá es una maravilla, un poco cerros, Guanajuato es un poco cerros de piedra. Entonces ahí hacía mucho enduro. Y también tengo una moto de estas para viajar. Y pues las usaba ya. La verdad es que desde que llego allá no tengo tiempo. Ya no he tenido chance de andar en moto. Ocasionalmente la muevo. El enduro ya de plano ya no lo he usado. Ya no hay forma de salir al cerro. La de calle la llego a usar hace que sea un mes y medio. Pues fui a ver a un muy buen amigo juez allá a Puebla. También tiene una motito. Y pues la verdad es que la ocupo pues casi para de vez en cuando, pero sí quiero tomarla ahora que esté un poco más relajado de tiempo. También es un proceso de adaptación. Ahora que ya conozco todos los asuntos del Centro de Justicia, ya los conozco todos. Antes pues tenía que revisar todos los asuntos, ver videos, imponerme de todo, los registros. Ahora pues ya conozco la mayoría.
a la mayoría pues ya son asuntos que han llegado desde que yo estoy en la función. Ahora con la campaña pues es imposible andar en moto porque pues, no hay tiempo, porque el INE nos prohíbe hacer actos de campaña en horarios de trabajo. Entonces pues saliendo del trabajo tratamos de hacer poco cuando se puede actos de campaña. No podemos salir nunca temprano del centro de justicia, nunca salimos temprano, entonces sí estamos a veces como en cierta desventaja por cuestión de tiempo, por cuestión de trabajo, pero muy contentos, la verdad es que estamos muy contentos, estoy muy animado, al margen de cuál pueda llegar a ser el resultado. Ha sido toda una experiencia grata llegar, ser juez, estar en la función y, si Dios quiere, permanecer en la misma, trabajando como lo he hecho desde que llegué al Centro de Justicia. Y insisto, qué mejor manera de conocer a sus candidatos que yéndolos a ver cómo trabajan. Vayan al reclusorio norte, al Centro de Justicia Penal Federal, y no solo vean a mí, vean a los jueces que quieran. Todas las personas juzgadoras del Fuero Federal ahí son muy competentes, lo mismo del norte, del sur y del oriente. Entonces las puertas están abiertas. Muy bien. Bueno, Roberto, pues te damos las gracias de haber estado, ¿no? De haber participado, no, de haber venido, de habernos expresado abrirnos un poquito de tu vida, de saber de ti, de que la gente se entere quién eres como candidato para juez de distrito en las alcaldías de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Por favor, señores, voten, lean, instruyanse, por favor, conozcan a la gente por la que van a votar. Es muy importante No, eso. no es lo mismo que se los digan en la televisión a que los conozcan, los views. De verdad, lo que les dice que vayan las audiencias sí son públicas, o sea, nada más presentan su credencial para que se identifiquen y pasan a la sala, preguntan dónde va a estar el juez Roberto en la audiencia. Hay unas pantallas incluso, ahí anuncian qué tipo de audiencia. Y sin preguntar en qué audiencia, porque No. a veces nos cambian. De sala, ¿no? Nos cambian de sala. Me imagino dependiendo de verdad, conozcan, es una persona de verdad muy, muy amable, muy factible, muy amena, les va a resolver sus dudas a los alumnos que vayan. Sí, Yo les aseguro que terminando la audiencia, si tienen alguna duda, oiga juez, ¿por qué pasó esto? Yo creo que con la mano en el fuego, él se las va a resolver de todo corazón, porque así es, porque yo lo conozco y es una gran persona. Gracias, amigo. No, yo agradecidísimo de estar en este podcast. Les deseo todo el éxito del mundo. Ya sé que tienen muchísimos seguidores y seguidoras. Ya tienen uno más. Y pues gracias por hacerme esta invitación a permitirme compartirles pues un poco de lo que soy, de lo que se hace en el trabajo del Centro de Justicia. Y quedo pendiente por si en alguna ocasión quieren tocar algún tema en específico. La verdad es que a mí me gusta mucho todo este tema de las clases. Lástima que por cuestiones de trabajo no puedo, pero cuando me hacen invitaciones, hemos estado en la UNAM, en la Universidad Panamericana, estuvimos en la Anáhuac Sur, próximamente tenemos ahí tentativamente ir a La Salle y al ITAM, entonces tentativamente, si hay posibilidad de que me inviten después, yo tengo las puertas abiertas hacia ustedes. Muy agradecido contigo, Leone, contigo, Ricardo, y al equipo técnico también. Muchas gracias. Y síganos, ya saben, en redes sociales, síganos en El Juicio. Síganos en redes sociales, ya saben, Ejecutando el Juicio, y tengan un voto pensado, por favor, no se dejen ir únicamente por la imagen. Por ejemplo, aquí nuestro invitado Roberto ya nos dijo, es motociclista, es abogado, ya tiene experiencia porque es juez de distrito, tiene varios estudios y especialidades, entonces ya saben por quién votar. Saludos. ¿Cuánto tiempo nos aventamos? Una hora. ¡Qué rápido se nos fue, va! Así No, pasa. buenísimo. Y no te como nada de reglas de juicio, pues. No, queda pendiente, queda pendiente. No, sí. Es que yo tenía la idea que estabas en ejecución, en ejecución. No. No sé por qué. No. Por eso te planteé desde el inicio Temas de ejecución. Dije, pues está en ejecución. No. Si en control y enjuiciamiento, bueno, por lo menos en el norte, en primera instancia están en blanco. ¿En ejecución? Sí, o sea, les da un miedo desahogar. Para empezar, es una audiencia para ejecutar la sentencia. Sí. Vas por tus resolutivos, la pena de prisión se cumple. Vas ejecutando tus penas. Pero ya al momento de incorporar documentos o desahogar pruebas, les da un miedo a todos. ¿En serio? Sí, de verdad. Qué presión. De verdad. O sea, o sea,
para un beneficio penitenciario, o sea, es que tienes que llegarte de ciertos documentos, Sí, y que ya te- con sus jornadas, El trabajo, su trabajo, ajá. la reparación del Ajá. daño. No, les da un miedo. ¿En serio? De verdad, que sí, de verdad. No, acá la jueza Sonia es la jueza Sonia. También te la quieres, si quieres te traigo, ella es de ejecuciones, especializada Para en que les ejecución. den una cátedra a estos. Sí, tú avísame y yo te puedo poner gente de las que conozco que Muchas gracias. te digo para que ahorita igual y vayas aventando bombazos. Así que gente que pueda llamar la atención, tú lo consideras, tú ahí me avisas y te los contacto con mucho gusto. Sí, y sirve también para ellos finalmente. O sea, aquí es ganar-ganar. Es un ganar-ganar. Ok. La de ejecución está para también. No, sacar- ella decidió no participar. Ok. Ella decidió no participar. No. Mira, yo me animé por participar porque estoy muy nuevo, ¿no? Estoy muy nuevo. Entonces, de cualquier manera, yo espero que funcione la estrategia que tenemos. Si no funciona, pues ya también está el plan B, ¿no? Ya estoy prácticamente montando un despacho. Me invitan a ser socio a un despacho allá en Guanajuato que se conformó por dos jueces y magistrados en retiro. Entonces, mira, te puedes educar muy tranquilo. No sé si en un momento estaban diciendo como que crear como una corriente política de todos los que vamos a quedar afuera, o que tenemos manera pero no, pero crear como una corriente política, porque quieras o no, o sea, no son hijos de Mario, o sea, son personas estudiadas, Claro. ¿no? Con años de experiencia. Pues tú vas a las universidades muchas veces. ¿Qué prefieres que te dé el catedrático fulano de tal o que te dé un juez? ¿No? No, pues el juez te da la experiencia. Ya por lo menos ya estuvo ahí, ¿no? Sí, Ya sabe. por tanto asunto que ha visto, por lo menos tiene un poco más de experiencia. Entonces, pues a intentarlo, amigo. Y estos espacios, la verdad es que buenísimo, que ustedes siguieron por ahí, pues yo le di a Azul porque se puso buenísimo. Entonces queda pendiente, de verdad, para cuando quieran. Gracias. Y si quieres, tienes ahí un tema que quieres que te comparta a otra persona también para que le vayas dando diversidad a tu asunto, te voy contactando con gente. Pues vamos a tomarnos una foto, ¿no? Vamos a la foto. La foto del recuerdo. Claro. A ver, un poco en medio, ¿no? Ok. Sí, sí, sí.